Bienvenidos al canal Comprendiendo las Matemáticas. En este video vamos a estudiar el tema de representaciones de magnitudes físicas. Las dos representaciones que se usan son la tabla de valores y las gráficas en el plano cartesiano. A través de un ejemplo, veamos estas representaciones. Nos piden construir la tabla de valores y realizar la gráfica del plano cartesiano de la siguiente situación. Una moto recorre 80 kilómetros cada hora. Lo primero que hacemos en esta situación es identificar las dos magnitudes que están relacionadas. La magnitud independiente es el tiempo medido en horas, que es lo que nos dijeron acá en la información. Acá nos dicen cada hora. Entonces la hora es una unidad de medida del tiempo. Y la magnitud dependiente viene a ser la distancia medida en kilómetros. Entonces acá tenemos un recorrido de 80 kilómetros. Entonces, en ese sentido, tenemos que esa es la distancia y el tiempo. Lo importante acá inicialmente también es aprender a identificar estas dos magnitudes, la dependiente y la independiente. Como clave para que tengamos ahí la independiente, como su palabra lo dice, no depende de otra magnitud, mientras que la dependiente sí. En este caso, distancia depende de tiempo, en el sentido de que a mayor tiempo va a ser mayor recorrido, a menor tiempo menor distancia. Entre más tiempo va pasando, entonces la moto va haciendo más recorrido, va recorriendo más distancia. En ese sentido, por eso la distancia recorrida va a depender del tiempo. Una vez identificadas estas dos magnitudes, podemos entonces realizar la tabla de valores. En esta tabla de valores entonces se relacionan las dos magnitudes identificadas anteriormente, las unidades de medida y los valores numéricos. Se realiza entonces una tabla, un cuadro así de esta manera, donde tenemos dos filas, esta primera fila y esta segunda. En la primera fila se acostumbra a escribir la magnitud independiente, en este caso el tiempo, y también se describen las unidades de medida, que vienen a ser horas. Luego, en la segunda fila escribimos la magnitud dependiente, que es la distancia medida en kilómetros. Luego lo que hacemos es que a partir de la información que nos dieron, vamos llenando entonces los valores numéricos. Veamos entonces, el primer valor numérico viene a ser 1. Y acá nos dijeron, en la información, en el enunciado nos dijeron que una moto recorre 80 kilómetros cada hora. ¿Qué quiere decir? Que en la primera hora, entonces, el recorrido va a ser de 80 kilómetros. En la segunda hora va a ser de 160. En la tercera hora va a ser de 240. En 4 horas 320. En 5 horas 400. Podemos dejar más o menos estos tipos de valores, unos 5, acá tenemos 5 valores, se acostumbra más o menos unos 5 valores tener en la tabla. Y esto entonces es lo que corresponde a la construcción de la respectiva tabla con relación a esta información o a esta situación que nos dieron. Ahora veamos entonces la gráfica en el plano cartesiano. Antes de iniciar la gráfica en el plano, vamos a tener en cuenta algunas recomendaciones para construir correctamente un plano cartesiano. Recordemos entonces que un plano cartesiano son dos rectas numéricas que se cortan perpendicular, que los números ellos tengan la misma diferencia. Es decir, miremos por acá este ejemplo, miremos que el eje X va de 1 en 1, mira aquí está, de 0 paso a 1, 2, 3, 4, 5, y aquí también el eje Y se hizo de 1 en 1, aunque
Los ejes pueden ser diferentes, este lo pudiéramos hacer de 5 en 5, de 10 en 10. Lo importante es que la diferencia que haya entre cada uno debe de ser la misma, porque a veces se comete el error de que, por ejemplo, que dejan uno, por ejemplo, entre 0 y 1 hay una unidad, pero al siguiente punto, por ejemplo, ponen el 4 o el 5, no estamos dejando la misma diferencia, entonces eso es un error. El segundo elemento es este. El espacio entre cada número también debe ser el mismo. Por ejemplo, acá vemos en esta cuadrícula que entre 0 y 1 hay un cuadro y así sucesivamente se observa en cada uno de los números. Es un error cuando a veces, por ejemplo, aquí entre 0 y 1 dejamos un cuadro, pero por ejemplo entre 1 y 2 se dejan 3 cuadros. Eso hace que la gráfica quede incorrecta. Tercero, en el eje X siempre se ubica la magnitud independiente y en el eje Y se ubica la magnitud dependiente y cada eje se marca con las respectivas magnitudes y sus unidades de medida. Pasemos entonces a hacer la respectiva gráfica de este caso. Tenemos entonces acá, esta es la tabla que obtuvimos en el paso anterior. Ahora lo que hacemos acá en el plano cartesiano es ubicar estos datos. Sería el 1 con el 80. Entonces acá en el plano cartesiano observamos en el eje X tenemos la magnitud independiente, que es el tiempo medido en horas, y observamos acá en el eje Y tenemos la distancia medido en kilómetros. Entonces ahora lo que hacemos es ubicar cada uno de estos puntos que tenemos acá y los ubicamos en el plano. Entonces acá vemos en el eje X, acá vemos el 1 y en el eje Y tenemos acá el 80. Entonces el 1 y el 80 me va a marcar el primer punto. El siguiente es este, 2 con 160. 2 con 160 y este va a ser el segundo punto. Tercero, 3 con 240, sería 3 con 240, marcamos ahí el puntico y así sucesivamente hacemos entonces con este y con este. Después de que tenemos los 5 puntos marcados en el plano, luego por esos puntos entonces lo que hacemos es trazar una línea recta, como se ve entonces en esta gráfica. Y esta sería entonces la representación gráfica, la construcción en el plano cartesiano de esta situación. Tenemos entonces acá unos ejercicios para resolver. Dice, en las siguientes situaciones escribir la magnitud independiente, la dependiente, con las respectivas unidades de medida. Realiza la tabla de valores y la gráfica cartesiana. Tenemos acá entonces 3 ejercicios. En esta ocasión entonces, a partir de las siguientes gráficas, escribir la magnitud independiente, la dependiente, con las respectivas unidades de medida y realiza la tabla de valores. Entonces en este ejercicio me dan la gráfica y ya lo que hago es obtener la otra información que se está solicitando. En esta ocasión ya nos dan la tabla de valores y lo que debemos escribir sería la magnitud independiente, la dependiente, las respectivas unidades de medida y por último realizar la gráfica cartesiana. Es todo por este video, espero que contribuya para sus conocimientos y aprendizajes.